En esta línea del tiempo vamos a encontrar hechos importantes que sucedieron en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en lo que se refiere a la historia del diseño gráfico, al igual que la influencia que tuvieron hechos como la revolución industrial para el desarrollo del comercio y de la actividad publicitaria. Se toman en cuenta aspectos políticos, sociales y culturales de cada época y cómo estos han influido en la evolución o retroceso en lo que concierne a los trabajos impresos, desde la creación de los tipos de letras, el trabajo tipográfico, hasta la aparición de libros, periódicos, enciclopedias y carteles. En el siglo XVI encontramos aspectos importantes como el renacimiento de la caligrafía. Vemos que entra la era humanística, nacida en Italia, con una tipografía sencilla y armónica. Así es que empieza a utilizarse la letra redonda con rasgos limpios, ya que venía utilizando la letra gótica, que vemos era un poco difícil de leer. En el año de 1545 se crea la tipografía Garamond, una tipografía que se caracteriza por tener un diseño armonioso entre mayúsculas, minúsculas, cursivas, y se considera como el tipo de letra más perfeccionado de toda la tipografía romana. En el año de 1550 se introduce el grabado calcográfico. Hasta ese momento se venía utilizando el grabado xilográfico, que consistía en hacer la impresión con una plancha de madera. Esta nueva técnica, el grabado calcográfico, se hace sobre una plancha de metal y permite grabar el trazo directo. Entrando al siglo XVII, vemos que la letra se considera como uno de los más elocuentes medios de expresión de la época o estilo, y que próximo a la arquitectura este proporciona el más severo testimonio del nivel intelectual de una nación. En este siglo vemos que la imagen empieza a valorarse como complemento del texto. A pesar de que todavía el mensaje publicitario de esa época era reducido a sectores sociales privilegiados, este propone algo más que el reconocimiento del producto, añadiendo un nuevo valor, que es la imagen de identidad. Entrando en el siglo XVIII, vemos que la lectura se hace una necesidad para las clases superiores y por esta razón crece la demanda en el negocio de la venta de libros. Aunque vemos que la gran invención de este siglo, de esta época, fueron los periódicos, los cuales se difundieron desde principios de siglo. En esta época se crea la enciclopedia. Vemos que aquí ya la imagen se sitúa en un contexto más preciso y menos trivial, utilizándola como complemento del texto. De esta forma se crean las enciclopedias, que tienen un concepto utilitario y didáctico. Otro hecho histórico de importancia durante el siglo XVIII fue la Revolución Industrial, que comenzó en el año de 1789, la cual establece una sociedad igualitaria que proclama libertad de prensa, lo cual convierte a los diarios y periódicos en productos de consumo masivo de la sociedad. En el año de 1789 se introduce dentro de la propaganda política la caricatura y la sátira como un elemento gráfico. Estos elementos gráficos se utilizan en forma de lucha contra las ideas y formas arbitrarias de la época, dándole un sentido más cómico, por decirlo así, pero sin perder el contenido original. En esta época vemos que
comienza también la revolución industrial. Este es un cambio fundamental que se produce en la sociedad de Inglaterra cuando la economía deja de basarse en la agricultura y pasa a depender de la industria. Durante esta época también surgen cambios económicos, políticos, sociales, culturales. eh, eh, Entre los cambios vemos que la inversión de capital en máquinas para la fabricación masiva llega a ser la base del cambio industrial y el desarrollo. Se traslada la actividad del taller a la fábrica y de una economía artesanal a una industrial. Se fortalece el mercado nacional en Inglaterra, prospera la actividad mercantil, industrial y económica. En otros aspectos vemos que ocurre una redistribución de las riquezas, crecen las ciudades y aumenta de esta manera la población, eh, se desarrolla la clase obrera, él recibe el nombre de proletariado. Dentro de los avances tecnológicos vemos que comienza a usarse el hierro y el acero, usan nuevas fuentes de energía como el carbón y nuevas fuerzas como la máquina de vapor, que fue inventada hacia el año de 1780. En la parte cultural vemos que con la democratización de la enseñanza surge un gran aumento en la demanda de libros y material escrito. También tienen gran importancia los periódicos, las artesanías y la unidad de diseño y producción que tenía el artesano llega a su fin. eh, Se forma, como en muchos otros aspectos de la revolución industrial, como en muchos otros aspectos de la revolución industrial, Inglaterra tuvo un papel fundamental. Los fundidores de letras londinenses lograron diseños innovadores. Empezaron a crear letras más grandes y gruesas. La revolución trajo consigo un mejoramiento en cuanto a la educación pública, por lo tanto la posibilidad de leer y escribir aumentó, lo que llevó a que hacia los años 1830 la imprenta tuviera un increíble desarrollo, pues los periódicos, libros y pequeños impresores se multiplicaron. En el año de 1837 comienza la época victoriana. Esta época fue una era en constante búsqueda de estilo. La confusión estética llevó a diversos estilos de diseño, a menudo contradictorios. El medio de producción de este género de gráficas populares victorianas fue la cromolitografía, una innovación de la revolución industrial que permitió que se imprimieran miles de copias de imágenes naturalistas llenas de color. Luego vemos que surge el movimiento de las artes y oficios que floreció en Inglaterra durante las últimas décadas del siglo XIX. Fue una reacción contra la confusión artística, moral y social de la revolución industrial. En este movimiento se defendió el diseño y el regreso de la destreza manual. Durante las décadas de los años 1880 y 1890, el movimiento de las artes y oficios fueron defendidos por cierto número de sociedades y gremios que buscaban establecer comunidades artísticas democráticas unidas para el bien común. Como una muestra del trabajo de los integrantes de esta comunidad, se publicó El Caballito de Juguete, que fue publicado por primera vez en el año de 1884. Fue la primera revista finamente impresa dedicada exclusivamente a las artes visuales. En el año de 1890 surge un estilo decorativo que dejó huellas en todo el mundo.
Estamos hablando del nuevo arte que se deriva de la preocupación por el interior doméstico y la necesidad de crear espacios armónicos en el hogar. De nuevo, se convirtió en la fase inicial del movimiento moderno. Durante esta época en la historia vemos grandes cambios en todos los aspectos, como el diseño gráfico ha hecho grandes aportes al desarrollo de la humanidad y cambios que han hecho del diseño gráfico una disciplina fundamental.